Gran saludo. Fíjate, en todas partes donde las ideas colectivistas del socialismo se han puesto en práctica han fracasado. Y eso es lo que pasó en Venezuela. La práctica de un modelo confiscatorio de la libertad convirtió a Venezuela en una de las economías más pobres del mundo, con una gran contradicción. Debemos ser el único país petrolero del mundo quebrado. Nosotros desde la oposición hemos adelantado unas negociaciones con el gobierno de Venezuela para que terminen en unas elecciones libres y democráticas en el año 2024, porque en Venezuela hay la tentación de que las elecciones desde hace algún tiempo para acá no son elecciones libres, sino simulacros electorales, porque los opositores que podemos ganar cualquier elección estamos inhabilitados. En mi caso, el año pasado, lideraba las encuestas para la alcaldía de Caracas y una vez que la oposición me anunció como candidato, el gobierno me inhabilitó sin ser funcionario público, sin tener sentencia de ningún tribunal. Y así el 80% de quienes pueden aspirar realmente a un cargo en Venezuela están inhabilitados. El caso de Juan Guaidó, el caso de Capriles, el caso de Leopoldo López, bueno, y un sinfín de opositores. Entonces, el presidente Petro ha convocado una cumbre en Colombia con varios cancilleres del mundo, 20 países, para discutir sobre el tema de Venezuela. Y lo que nosotros estamos aspirando, para toda la gente de Honduras que nos está viendo, es que esa cumbre sirva para que el diálogo que ya se inició en México continúe. Entiendo que el gobierno de Venezuela tiene unas preocupaciones, una de ellas las sanciones económicas que se han impuesto a Venezuela. Y nosotros creemos desde la oposición que sí, que esas sanciones no solamente afectan al gobierno, sino que afectan a la gente y que esas sanciones tienen que ser levantadas. Pero para que esas sanciones se levanten, el gobierno tiene que dar unas garantías democráticas, que son muy sencillas. El levantamiento de las inhabilitaciones políticas, el tema de las garantías electorales para que ese proceso sea transparente y la comunidad internacional pueda reconocerlo. Y también la delegación que se reunió con Petro el domingo, donde estuvo Stalin González, Gerardo Blay, Roberto Enrique y Tomás Guanipa, se le manifestó, bueno, que en Venezuela los presos políticos, yo fui preso político, he estado 8 veces preso durante el gobierno del presidente Chávez y Nicolás Maduro. Hay más de 300 presos políticos en Venezuela, según el Foro Penal, que tienen que ser liberados. Porque para que una democracia sea democracia, hay que permitir, hay que permitir que el que piensa distinto se exprese, que se pueda uno medir en elecciones verdaderamente libres y no ir a unas elecciones con opositores que el gobierno convenientemente quiere porque no representan a la gente, porque no tienen el apoyo popular. De manera que lo que está en discusión en Colombia mañana, y termino con esto, es si Venezuela va a seguir por el camino del catecismo de imitar a las dos oprobiosas dictaduras del continente, Nicaragua y Cuba, o si va a tomar el ejemplo de gobiernos de izquierda, pero que mantienen unos linderos democráticos, como el caso de Colombia, el caso de Lula en Brasil y el caso de Boris en Chile. Sí, una consultita o dos consultas así rapidito, Leo, y tú eres Leo, así te voy a llamar. Vamos a ver. Así me llama mucha gente. Así, sí, cariñoso. Leo y el negro en Venezuela. Leo el negro en Venezuela, pero me voy a quedar con Leo. Leo, ya conversaste con Juan Guaidó, él ya se encuentra en Bogotá. Y otra consulta, ¿crees que Nicolás Maduro pueda ceder a esta gran presión internacional que existe, donde se le habla ya de la suspensión de estas sanciones, que son como 70 por ahí, ¿verdad? De la suspensión de las sanciones, pero que todo pasa por elecciones libres y transparentes? La primera consulta, ¿ya te comunicaste con Juan Guaidó? Empiezo por la última. Lo que tú dices, creo que el presidente Nicolás Maduro tiene un problema de entrada. Entonces, yo creo que ese problema hay que resolverlo. ¿Lo tratamos como un criminal o como un político? Si lo tratamos como un político, entonces hay que levantar el precio que hay sobre su cabeza por el cual se está pidiendo una captura. Y yo creo que eso está en discusión y sectores de la oposición estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, el gobierno tiene que dar unas muestras.
y el gobierno tiene que permitírsele al día siguiente sobrevivir. Por eso yo he llamado a Petro el fiador. Si Maduro acepta medirse en una elección verdaderamente libre, necesita unas garantías de qué va a pasar con él y el chavismo, que son una realidad política al día siguiente si pierden el poder. Y número dos, en cuanto a Juan Guaidó, solamente voy a decir lo que puedo decir. Uno, yo comprendo las motivaciones de Juan Guaidó para salir de Venezuela, quien ha sido un eterno perseguido desde que asumió la presidencia del Congreso en el 2019. Y número dos, entiendo que Guaidó, aunque ha anunciado que va a ir a la cumbre, no va a estar en la cumbre por razones técnicas, porque hay un acuerdo de todos los gobiernos que han convocado para esa cumbre para que no esté ni el gobierno de Venezuela ni la oposición venezolana. Sí. Es una cumbre sobre Venezuela de los países del continente, incluyendo Estados Unidos y España, que entiendo que van a estar. Entonces Guaidó no va a poder estar. Y también entiendo que Guaidó sale del país, es decir, de Colombia, en las próximas horas, creo que estará aquí hasta mañana, y va a los Estados Unidos. En el caso del presidente Gustavo Petro, ¿él estará o tendrá representantes? Porque para nadie es desconocido que la amistad y la línea ideológica es la misma que tiene Nicolás Maduro. ¿Se inclinará? Sí, ¿De qué lado estará él? Petro va a estar y debe estar, sí. Porque la única utilidad que tiene la mediación de Petro es precisamente su cercanía con el presidente Maduro desde el punto de vista ideológico. En la oposición democrática venezolana, estamos claros que el presidente Petro no es un aliado de la oposición. Sí. Simplemente, y repito, lo vemos como un fiador, como alguien que tiene una autoridad como el presidente Maduro, que se entiende muy bien, como se ha visto en los últimos días con la administración de Washington, y todo esto lo hace un jugador importante para lo que son los intereses mutuos. Los intereses mutuos son los intereses de Estados Unidos, que los enemigos de Occidente no sigan avanzando en el continente a través de Venezuela, el caso de China, Rusia e Irán, que son enemigos de los valores democráticos de Occidente. El caso de la oposición venezolana, que queremos una elección libre y transparente, como tú lo has dicho, y el caso del gobierno, que quiere una garantía para ellos y el levantamiento de sanciones. Todos estos tres puntos son negociables y son parte de la agenda. Y parte de esa agenda pues podría incluir también lo que está sucediendo en Venezuela, esa gran purga que ha iniciado incluso Nicolás Maduro en contra de sus propios aliados. Eso le permitiría a Nicolás Maduro reflexionar, incluso en ceder el poder mediante esta mediación de Gustavo Petro y la suspensión de las sanciones económicas y la posibilidad que también se le suspenda Mira, yo no lo sé, porque habría que tener el catalejo de un almirante o la lámpara de Diógenes para saber qué está pensando el presidente de Venezuela. Sin embargo, es sin duda alguna, ya hay una buena parte del país que estamos en contra, no del gobierno solamente, sino del modelo económico. Yo soy un liberal en lo económico, soy una persona que cree en la libre empresa, en el capitalismo libre. Creo que las ideas socialistas no funcionan, que el mundo se divide hoy entre las ideas que funcionan y las que no funcionan. Y cuando tú miras lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua y en todo Venezuela, te das cuenta que el modelo socialista convierte a la gente de personas en bestias de carga. Entonces no funciona. Pero no solamente estamos quienes desde el otro lado, desde posturas y riberas ideológicas, como el caso mío, que somos personas de derecha, que estamos en contra del modelo de la izquierda en Venezuela, sino que desde el propio chavismo, tú lo has dicho bien, hay voces que se levantan y que creen que hay que hacer una perestroika, que el modelo económico fracasó y que como Gorbachov en la extinta Unión Soviética están pidiendo un viraje. La diferencia es que a Gorbachov se le dejó avanzar cuando explicó ante el Partido Comunista que si no viraban el modelo iban a salir del poder. En el caso del presidente Maduro, Maduro ha convertido a quienes se han opuesto a él en unos corruptos. Y no quiero decir que no lo sean. Quiero decir que si tienen que perseguir por corrupción a alguien en el gobierno, entonces tendrán que acabar con todo el gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano está hecho para la corrupción. De hecho, mucha de esa purga que se ha hecho en petróleos de Venezuela, producto de barcos que desaparecían y todo ese cuento, eso precisamente se permitió
porque se creó una ley económica antisanciones que sancionó la Asamblea Nacional en manos del gobierno, que era una suerte de ley para la impunidad, para que los empresarios privados y los funcionarios del gobierno que administraban Petróleos de Venezuela manejaran eso a su arbitrio. Leo, mira, ya para ir concluyendo y agradecerte el tiempo que nos das aquí en Honduras a través de Cubo TV. Mira, nosotros aquí en Honduras se está a punto de discutirse en el Congreso Nacional una ley de justicia tributaria, que es similar a una que ya está en Nicaragua, en El Salvador y en otros países, creo que no sé si en Venezuela también, de corte ideológico socialista. ¿Qué sabes al respecto de eso tú, Leo? Bueno, con todo respeto, primero quiero agradecerte la oportunidad de hablar con el pueblo hondureño, del cual tengo muchos afectos, pero quisiera ser respetuoso de los asuntos internos de Honduras y no opinar sobre ellos. Muy bien, pero ¿podrías decir cómo es un país socialista? Porque insisto en ello. Aquí un funcionario... Mira, te repito, mira, hay una novela de Ayn Rand que se llama Nosotros los que vivimos. Esta es una radiografía de lo que hace el socialismo en cualquier parte del mundo, que como te dije, convierte a las personas en unas suertes de zombies, destruye la economía y sin libertad económica no hay libertad política. Lo primero que hace el socialismo es penalizar el éxito económico y entonces hace de su enemigo a la empresa privada, a la libre empresa, y los convierte en los chivos expiatorios de su propia fracaso, del fracaso del modelo socialista. De manera que las